Qué bendición poder estar todos reunidos en esta noche, alabando a nuestro Dios. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Hebreos 12. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 4. Hebreos 12. Le doy la bienvenida pues a todas las personas que nos están visitando, también a los que nos están viendo en este momento a través de YouTube. Son todos bienvenidos. También les invito a que dispongan sus corazones, que Dios en esta noche quiere hablarnos a nuestras vidas. Dice Hebreos 12, del 1 al 4, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bueno, dando un gloria a Dios, pueden tomar asiento. Quisiera hablar en esta noche bajo el tema, aún no hemos resistido hasta la sangre. Quisiera introducir con una frase muy famosa que la escribió Isaac Newton en 1676 cuando le escribía una carta a Robert Hooke, la cual decía así: si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Tal vez usted recuerde a Isaac Newton por las clases de física en el colegio, cuando esos problemas que empezaban como: considere usted un cuerpo con peso W, con una aceleración constante, ¿sí? Básicamente toda la física clásica se la debemos a él, desde las leyes del movimiento, de la gravedad, las leyes de la difracción de la luz, el descubrimiento de la luz como partícula, tantos conocimientos que hoy en día nos permiten tener la tecnología que tenemos. En gran parte se la debemos a todo lo que él descubrió en este tiempo. Y cuando él hacía referencia en esta carta a que si he podido ver más lejos es porque me he parado en hombros de gigantes, hacía referencia a otros científicos que habían estado antes que él, que habían descubierto muchas cosas en las cuales él se basó para hacer todos sus postulados. En el 2004, el científico Stephen Hawking publicó un libro llamado A hombros de gigantes, y aquí él señalaba tres colosos en los cuales Newton se apoyó para formular todas sus teorías: Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Esta frase pues indudablemente mostraba que él hacía esa referencia a que si no hubieran habido unos conocimientos previos, si no hubieran habido otras personas que habían dejado un camino labrado, él no hubiera podido lograr todos estos descubrimientos y todos estos aportes a la ciencia. Quisiera tomar este ejemplo para hablar, o en este momento traer a memoria, todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho muchos cristianos que en cuanto a la iglesia primitiva y al nacimiento de la iglesia en Colombia, han hecho muchos esfuerzos para que hoy en día nosotros podamos vivir, expresar el cristianismo, expresar nuestra fe con tanta libertad e incluso con mucha comodidad. Ahí mismo donde leíamos en Hebreos, en el capítulo anterior, el verso 36, el capítulo 11, versos 36, dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Recordemos que la iglesia primitiva, cuando inició, había una gran persecución por parte del Imperio Romano y los hermanos tenían que esconderse, tenían que sufrir la persecución para poder predicar la palabra del Señor. Recientemente veía el documental Una historia que no termina, que es el documental de la historia de la iglesia pentecostal, y lo recomiendo para que usted en su casa lo vea, está en YouTube, donde hablaba el hermano Álvaro Torres y decía que en una ocasión, cuando él tenía solamente 9 años, la maestra preguntó: levanten las manos los niños, el lunes pregunta, los niños que ayer estuvieron en la misa, y todos los niños levantaron la mano y él no la levantó. La maestra lo llamó adelante y sacó una regla de madera y le dio 25 golpes. En ese tiempo, la religión tradicional tenía un gran auge e incluso había una especie de fascismo religioso por cualquier otra religión que se empezara a levantar entre las religiones protestantes. En este documental hablan de tantos vituperios, de tantas cosas que tuvieron que sufrir estos hermanos, como por ejemplo que cuando sabían que eras cristiano iban y te tiraban piedras a tu casa para quebrarte las ventanas, que salieras a la calle y que de pronto no te quisieran vender los alimentos, no quisieran hacer negocios contigo porque sabías que eras cristiano. Algunos otros incluso cuando tomaban esa decisión de convertirse a Dios, de entregarle a su vida a Dios, su familia le decía: olvídese que tiene un papá, olvídese que tiene mamá, porque no queremos tener nada que ver con un cristiano de esos, no queremos tener nada que ver con esa gente que anda distorsionando, porque así lo hablaban en ese momento. Y incluso en este tiempo escaló a tan grande esta situación y esta persecución que muchos hermanos perdieron su vida por no negar a Dios. Pero en ese momento, en ese entonces, había esa convicción tan grande de quién era Dios, había esa convicción y esa pasión en sus corazones, que todas estas cosas no hicieron que ellos abandonaran ese deseo por predicar la palabra de Dios, no hicieron que ellos abandonaran la carrera que habían empezado con tal de alcanzar la salvación. E incluso muchos decidieron renunciar a los años que tenían en la tierra con tal de alcanzar la salvación, la vida eterna con Cristo Jesús. Vemos también, leía más bien la autobiografía del hermano Orbelín Hermida, y él contaba que en una ocasión él se convirtió en la iglesia central de Tuluá, y en una ocasión fueron a evangelizar al pueblo de Río Frío. De repente en la tarde empezaron a sonar las campanas de la iglesia y la gente empezó a cerrar los negocios, y de repente empezaron a salir gente con palos y piedras y empezaron a coger a los hermanos que estaban evangelizando y a llevárselos, a golpearlos y a apedrearlos. Y tuvo que intervenir la policía en ese momento para evitar de que de pronto hubiera una pérdida fatal. Él contaba en su biografía que en estos primeros inicios era tanto el rechazo que tenían los hermanos, que donde ellos fueran eran vistos de mala manera, eran rechazados, y incluso sus vidas constantemente corrían peligro. Y vemos que estos hermanos no consideraron esto como una causa para ellos abandonar, no consideraron esto como algo para dejar a Cristo, no consideraron esto como algo para dejar de ir a la iglesia, sino que antes con más pasión, antes con más esfuerzo siguieron buscando a Dios, y Dios los ayudó y los resolvió. Y el hecho de que en este momento estemos aquí es fruto de que muchos hermanos en algún momento decidieron de corazón seguir a Cristo, decidieron de corazón cumplir la voluntad de Dios. En sus corazones se apasionaron por este evangelio y siguieron predicando. Y el hecho de que estemos aquí, mi hermano, es producto de esa victoria que Dios ha dado a su iglesia.
Con el tiempo, las leyes fueron cambiando, se permitió la libertad de culto, ya nadie podía ser discriminado por cuestiones de religión, ya tú en el colegio no podrían prohibirte profesar X o Y religión, en un hospital no te podrían decir no te vamos a atender porque eres cristiano, cosa que sí ocurría en ese tiempo. Ya en el trabajo no te podían despedir porque eras cristiano. Ya con el tiempo las leyes fueron avanzando y nos permitieron tener la libertad de culto que hoy en día tenemos y gozamos. Pero pareciera que con esa libertad de culto que hay, pareciera que con esa comodidad tal vez que ha llegado, con ese cambio que ha llegado, a veces también la vida del cristiano se ha vuelto un poco más liviana. Tal vez porque ya no es necesario levantarse todos los días a pedirle a Dios que guarde tu vida, porque si sales te pueden matar, porque si sales te pueden acabar. Tal vez eso ha hecho que de pronto el cristiano de hoy en día sea un poco más relajado, un poco más liviano con su búsqueda de Dios, con su entrega a Dios, con su pasión por las cosas de Dios. Pero quisiera que en este momento esa exhortación de parte de Dios leamos en Filipenses el capítulo 2, el verso 5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano, en esta noche quisiera que reflexionáramos sobre algo. ¿En nuestras vidas hay ese mismo sentir que hubo en Cristo? ¿En nuestras vidas hay ese mismo deseo, esa misma pasión que hubo en Cristo por tu vida y por mi vida? De que la Biblia dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y sabe algo? Esto me hace a mí mucho reflexionar, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo ya no me puedo despojar de esto, yo ya tengo mucho dinero, tengo muchas empresas, tengo mucha fama, mucha reputación, tengo muchos títulos, tengo mucha sabiduría. Y mire, Dios, siendo el dueño del oro y la plata, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios siendo el que tiene los títulos más grandes, la Biblia dice que Él es el gran yo soy, que Él es el todopoderoso. Dios siendo dueño de la sabiduría, la Biblia dice que oh profundidad de riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y sus caminos. Y Él no estimó nada de eso, con tal de dar su vida por ti y por mí, con tal de venir por esa pasión de rescatarnos. Dice también la palabra de Dios que se hizo hombre, y una vez hecho hombre se humilló a sí mismo y fue en obediencia a morir en la cruz del Calvario. Y todo esto, mi hermano, fue por salvarte a ti, por salvarme a mí, por darnos vida eterna. Y dice también la palabra de Dios que cuando Jesús en su humanidad no quería soportar, no quería sufrir el dolor, no quería sufrir la muerte de la cruz, porque era una muerte bastante fuerte, era una muerte bastante dolorosa. Y dice la palabra de Dios en San Mateo, dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y sabe, mi hermano, muchas veces nosotros estamos pasando por alguna situación, por alguna dificultad, por alguna prueba, y le decimos más bien al Señor: Señor, quita esto de mí, más bien haz así como yo quiero. En vez de nosotros decir: Señor, esto es algo muy difícil, Señor, esto es algo muy doloroso para mí, Señor, pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero, ¿sabes? Muchas veces somos nosotros los que queremos decirle a Dios cómo debe actuar, queremos decirle nosotros a Dios cómo debe Él hacer las cosas.
Y sabes, también Jesús en su humanidad, Él sufrió, Él sintió el dolor, el cargar con el temor, con la ansiedad, con la tristeza. Así como tú y yo lo vivimos en ese día a día, atravesando las pruebas, atravesando de pronto las luchas, las circunstancias que vienen a nuestra vida. Pero sabes, a pesar de eso, Dios hecho hombre, llegó y se hizo obediente y fue y murió por ti y por mí, con tal de que hoy tú puedas estar aquí y gozar de esa salvación que hay para nuestra vida. Sabes, mi hermano, hay muchos que quieren rendirse. Hay muchos que tal vez le han dicho al Señor: Dios, ya estoy cansado, Señor. Esta situación que estoy viviendo me sobrepasa, Señor. Yo ya quiero volver atrás, yo ya no quiero continuar, yo ya quiero terminar aquí, Señor. Pero, ¿sabes, mi hermano? En esta noche el Señor nos quiere exhortar, nos quiere animar, nos quiere pedir también de que en nuestro corazón, de que en nuestra vida haya ese mismo sentir que hubo en Cristo, ese mismo deseo por entregarlo todo por tu vida, ese mismo deseo que Él tuvo de humillarse, de obedecer, de no escatimar nada con tal de regalarnos la salvación. Y en esta noche, mi hermano, el Señor te quiere animar, el Señor te quiere decir que no abandones, que continúa, porque este camino es para valientes, ¿sabes? Tantas personas que sufrieron tantos vituperios, tantas personas que sufrieron tantos oprobios, tantas dificultades, tantas luchas, estas personas también pudieron ver la gloria de Dios. Y estas personas siguieron predicando, siguieron anunciando la palabra de Dios y la obra siguió creciendo, mi hermano, porque es que la victoria ya está dada, Cristo ya ha vencido. Tú y yo lo que tenemos que hacer es luchar, tú y yo lo que tenemos que hacer es caminar, tú y yo lo que tenemos que hacer es obedecer y Dios nos dará la victoria. Dice su palabra en Isaías 35, el verso 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decí a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En lugar seco se convertirá en estanque y sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá a él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Mis hermanos, en esta noche Dios quiere hacernos un llamado a que seamos hijos valientes, a que en nuestro corazón haya ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que en nuestras vidas haya ese mismo deseo, esa misma pasión por su obra, así como Él tuvo esa pasión para venir y rescatarnos, para venir y darnos salvación y vida eterna, mi hermano. Y tal vez en este momento te encuentres en alguna prueba, en alguna circunstancia, en algún proceso muy difícil.
Pero el Señor te dice en esta noche: fortaleced esas manos cansadas y afirmad esas rodillas endebles, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y esa leve tribulación momentánea, ese leve problema que en este momento estás viviendo, mi hermano, estás acumulando un tremendo peso de gloria para tu vida, mi hermano. Estás acumulando para esa vida eterna, mi hermano. Así que no te preocupes, que Dios está contigo y la victoria está dada. Solamente no renuncies, mi hermano. Continúa, no abandona, que Cristo está contigo. Él está contigo como poderoso gigante, y en cada momento de tu vida Él ha estado allí. ¿Sabes? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice: Elí, 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 lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tantas veces nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado. Tantas veces sentimos que Dios nos ha olvidado. Pero mi hermano, hay un propósito grande que se está cumpliendo en tu vida. Solo sigue creyendo y no abandones, mi hermano. Continúa, porque la victoria te será dada en el nombre de Jesús. Continúa hasta obtener la victoria en el nombre de Jesús. No renuncies, que Dios está contigo como poderoso gigante. No renuncies aunque no veas la respuesta. No renuncies, porque su palabra dice que Él abrirá ríos en medio del desierto. Y en donde no se ve una respuesta, Dios hará un milagro y verás la victoria en el nombre de Jesús. Yo les voy a invitar, mis hermanos, de que estén en pie. En esta noche yo quiero hacer una oración por un valiente, por alguien que se encuentre viviendo un proceso, por alguien que se encuentre en una situación en la cual crea que ya no puede más, por alguien que necesite las fuerzas de Dios, la fortaleza de Dios, por alguien que ya sus fuerzas se hayan agotado y que necesite una obra sobrenatural en su vida. Pero se necesita que sea alguien valiente. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que ser valiente. Tienes que estar decidido, tienes que estar entregado. Y Dios obrará. Dios te dará la respuesta, Dios te dará la victoria. Si alguien desea pasar en este momento adelante en señal de obediencia y fe, bien puede hacerlo, y vamos a hacer esta oración por esos valientes que están dispuestos, así como Jesús, por esos valientes que hay en su corazón ese mismo sentir que hubo también en Cristo, que no escatimó ser igual a Dios, que se entregó hasta lo sumo, se humilló y entregó su vida por ti, mi hermano, y por mí. Oh, bendito Señor, bendito Dios, eterno Padre celestial. En esta noche, Señor, he predicado tu palabra, Señor Jesús. Y aquí están los valientes, Señor Jesús. Aquellos, Señor, que están dispuestos a conquistar, Señor, a cumplir la misión, a cumplir el propósito, Señor, que tú tienes con sus vidas, Padre Santo. Yo te pido, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, dándole las fuerzas, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, de que seas tú, Padre Celestial, fortaleciendo, Señor, afirmando esas rodillas endebles, fortaleciendo las manos cansadas, Señor Jesús. Tal vez haya aquí, Señor, alguien que haya pensado en renunciar, que haya pensado en abandonar, que haya pensado en volver.
pero en el nombre de Jesús recibe fortaleza, en el nombre de Jesús recibe fuerzas, recibe victoria de parte de Dios. Llénate en esta noche del Señor Jesucristo.